Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro siguiente videoclase, que es la tercera parte de lo que se llama las matemáticas. Que habíamos puesto anteriormente, las matemáticas o los principios matemáticos de lo que es la teoría del portafolio. Entonces vamos a ponerle así: principios matemáticos. Principios matemáticos de la teoría del portafolio. Y le vamos a poner entre paréntesis tercera parte. Tercera parte y última. Bueno, hasta aquí nos hemos quedado resumiendo cuando teníamos cómo podíamos construir portafolios eficientes a partir de N activos con riesgo principalmente. Este tercer videoclase y último se va a relacionar con ambos, con el primer videoclase, la primera parte, con la segunda, y hoy vamos a revisar esta última, tercera, y tiene relación con los anteriores. Vamos a recordar la última parte, toda el álgebra lineal de lo que tiene que ser la construcción de portafolios eficientes con N activos con riesgo. Anteriormente vimos cómo construir un portafolio de inversión con un activo con riesgo y uno libre, luego dos activos con riesgo y uno sin riesgo. Nosotros vamos a regresar a esta fórmula, que es WT, que es la parte proporcional de la riqueza que se va a invertir en los dos activos con riesgo. A partir de ello podíamos encontrar la esperanza del portafolio con estos dos, su varianza, y a partir de ahí podríamos encontrar, por ejemplo, la parte W, que va a ser destinada a los dos activos con riesgo en conjunto con el activo libre de riesgo. Lo primero que hacíamos es encontrar el retorno del portafolio o la esperanza del retorno del portafolio, que T habíamos dicho era la tangencia del portafolio. Al final les voy a dar la bibliografía de este tema, en donde desde mi punto de vista lo abarca muy bien, porque es una teoría completa. Pocos libros lo abarcan. De hecho, hasta pareciera que los libros dedicados a las finanzas ocultan cierto procedimiento. Bueno, y después encontramos la desviación estándar. A partir de ello podríamos construir la parte proporcional en la de dos activos con riesgo a partir de, si nosotros queremos una varianza, por ejemplo, de 0.05, que va a ser igual a W por 0.146. De 0.146. ¿Estamos de acuerdo? Y despejábamos y nos dábamos cuenta que 3.43 es la parte proporcional de la riqueza que se va a invertir en los dos activos con riesgo, y 1 menos W a 0.657. Multiplicábamos 3.43 por la parte proporcional cuando hacíamos o construíamos el portafolio con los dos activos de riesgo, y bueno, nos daba acá 3.43, multiplicábamos y tenemos 0.27.
Podríamos hacerla de la misma forma, tratando de encontrar una rentabilidad objetivo del portafolio. Acordémonos que tenemos esta fórmula, luego esta fórmula. Entonces estas son las últimas dos que vamos a tratar de rescatar, porque lo primero que tengo que hacer es encontrar WT. Encontrando WT puedo encontrar estos dos. Colocar una rentabilidad, una esperanza objetivo del retorno del portafolio o un mínimo riesgo del portafolio, ya cuando se invierte tanto en los activos con riesgo y el libre de riesgo. Ok, eso está en el video anterior. Vamos a regresar a las fórmulas que tenemos. Aquí está el desarrollo cuando nosotros queremos construir portafolios eficientes. ¿Qué es un portafolio eficiente? Bueno, pues es aquel portafolio entre muchos que tiene la mínima varianza. Ok, digamos que eso es lo que se busca, cómo tener un portafolio eficiente, porque de eso se trata la teoría. La teoría del portafolio en términos eficientes, ¿no? Aquí vamos a poner eficientes. Ok, vamos a suponer que tenemos ahora, por su parte, vamos a suponer que tenemos una rentabilidad objetivo de un portafolio que va a ser igual a WT por mu. Recuerden el vector de mu más 1 menos W de T por 1 por mu de F. Ya habíamos dicho que mu, el vector mu ya lo teníamos, ya lo conocíamos. WT ya también lo conocemos por W, etcétera. Ahora, nos enfrentamos nuevamente, construimos nuestro lagrangiano, que vamos a encontrar a WT por la matriz omega por W. Esta es la matriz de varianza-covarianza, que a final de cuentas, multiplicando WT sigma por W, es la varianza del portafolio de del portafolio cuando invertimos en activos con riesgo. Y va a estar sujeto más a un parámetro, le voy a poner θ1, o lo vamos a dejar como θ, va a ser igual a mu p menos WT por mu menos 1 menos WT por 1 por mu F. Es decir, vamos a encontrar un portafolio o la parte proporcional eficiente que va a generar que tengamos mínima varianza. Es decir, vamos a construir un portafolio eficiente. Ahora, tomando en cuenta que después de todos los activos que yo pueda tener con riesgo, voy a tomar un activo con riesgo libre de riesgo, ¿no? Es lo que vamos a estar identificando. Entonces, obtenemos condiciones de primer orden, que va a ser igual a la derivada del lagrangiano con respecto a W. Recordemos que ¿por qué utilizamos lagrangiano? Porque si tenemos una función objetivo y tiene restricciones, bueno, echamos mano del lagrangiano, que es el método de optimización, que va a ser igual, esto ya lo habíamos visto, a W sigma W más θ, que va a ser igual a menos mu más menos por menos 1 de mu t, de mu f, pero aquí es transpuesto. Acuérdense que vamos tomando en cuenta que la multiplicación de los vectores sea conformable.
Es decir, que el mismo número de renglones, al multiplicar por otro vector, tenga el mismo número de columnas, y a la inversa. Yo podría estar jugando ahí, pero lo importante es que sean conformables. Esto va a ser igual a 0. Si nosotros despejamos W, ahora le voy a llamar W mu P. Es decir, la parte proporcional que logra este retorno objetivo, que va a ser igual, si ustedes se dan cuenta, va a ser igual a teta 1 sobre 2 por sigma, pero ahora su inversa, ¿sí? Esta parte pasa como negativo, negativo con negativo será mu menos mu F1. Ahora vamos a cambiarle, vamos a suponer que lambda es igual a teta 1 sobre 2. Y entonces tendré lambda omega inversa mu menos mu F. A ver, lo que nos va a interesar aquí es encontrar la parte proporcional de mi riqueza que hace tangencia con la frontera de todos los posibles portafolios que vayamos encontrando. Ok, de eso se va a tratar. Entonces es W mu P, esto es igual a esto. Okay. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de 1, aquí le voy a llamar 1, de 1 reagrupamos términos semejantes. ¿Cuáles son esos términos semejantes? Pues va a ser igual a mu WT de mu P, vean ustedes, WT de mu P que va a multiplicar a mu menos mu F por el vector 1, y esto va a ser igual a mu menos mu F. ¿Sí? Si reagrupamos si reagrupamos, tenemos un término semejante que es WT mu P. ¿Sí? Aquí se ve luego este con este, y bueno, se despeja. Y ahora, o más bien se toma como factor común, reagrupamos de 1, aquí quiere decir que reagrupamos. Ahora, por su parte, yo tengo, o voy a sustituir aquí 2 en 3, ¿no? Vamos a suponer que este es 3. A este le vamos a llamar 3. Entonces, sustituimos 2 en 3. ¿Y qué es lo que voy a obtener? O más bien, 2, más bien este es 2. Voy a sustituir 2 en 3. Entonces tendré, para que sea conformable, porque aquí tengo otra multiplicación y aquí con otro, es decir, voy a sustituir lo que estoy encontrando aquí. ¿Sí? Entonces tendré, para que sea conformable, será lambda por mu menos mu F por T, la inversa de la omega, mu menos mu F. Esto es igual a mu menos mu F. Si nosotros despejamos lambda, entonces lambda será igual a mu F, mu menos mu F entre mu menos mu F 1 transpuesto, aquí se me olvidó el 1, aquí también sigue siendo el 1, por omega inversa por mu menos mu F de 1. Esto lo voy a reacomodar bien, porque al final de cuentas es una división.
o un cociente. Ahí está, es mu menos mu f. Muy bien, entonces este va a ser lambda. Si lambda lo sustituyo acá, entonces yo voy a tener, ¿sí?, dos cosas. Ahora, W mu P va a ser igual a teta, que va a ser lambda, ahora le voy a cambiar lambda, por W con línea vertical, donde el W, línea vertical, va a ser igual a menos 1 por mu F con 1. Ok. Bueno. Ahora, vean ustedes que esto es el exceso de retorno. El exceso de retorno. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Que esto es importante. ¿De qué se trata?, ¿no? Vamos a poner como ejemplo. Que la matriz omega, esto ya lo sabemos, va a ser igual a sigma de 1 al cuadrado. Después viene la covarianza de este lado, 1 con 2, 2 con 1, sigma 2 con 2. Esta es la matriz varianza-covarianza. Si ahora sustituimos sigma 1, 2, coeficiente de correlación 1, que ya lo habíamos visto en el video anterior, 1 con 2 y 2, de sigma 2 con 2, bueno, digamos que este sigue siendo la matriz de varianza-covarianza. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a arreglar y lo voy a parar aquí. Muy bien. Muy bien. Ahora, si yo obtengo la inversa de la matriz omega, ya sabemos que si saco el determinante, obtenemos el determinante, va a ser igual, y si aplico el método de realizar la inversa, yo sé que aquí tendría como determinante 1 menos rho 1 con 2, que va a multiplicar a sigma 1 al cuadrado, pero el inverso, menos rho con 1, 2, 1 con 2 es negativo, pero estos siguen siendo inversos. Igual en el caso de rho, 1 con 2, sigma 1 menos 1, 2 menos 1, 2 menos 2. Y digamos que esa es la inversa. Muy sencillo, ¿no? Ok. Ahora tenemos mu menos mu f por 1. Y esto va a ser igual a mu menos mu f, mu menos mu f. Digamos que estamos haciendo el caso de dos activos con riesgo, dos activos de riesgo y uno libre de riesgo. Estamos suponiendo eso. Ahora, WT
nos dice que va a ser igual menos 1 por mu menos mu F1. ¿Sí? Bueno, entonces a esta matriz, es como si esta matriz aquí le estuviera multiplicando. Voy a ponerle 1 menos rho 1, sigma 1 cuadrado menos el inverso menos rho 1, 2, sigma 1 menos 1, sigma 2, 2, menos 1 con 2, sigma 1 menos 1, sigma 2 menos 1, 2 menos 2. Y si lo multiplico por mu menos mu f, entonces pues nosotros podríamos echar mano, ¿sí? Al multiplicar. Esta es una matriz de 2 por 2, este es un vector de 2 por 1, entonces como resultado obtendré un vector de 2 por 1, ¿sí? De 2 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que multiplicar, este lo dejo por acá, 1 menos rho 1, 2, este lo voy a dejar por acá, que es el determinante. Voy a multiplicar acuérdense que aquí es mu 1 y mu 2, ¿no? Para no estar, es porque son dos activos con riesgo, mu 1 y mu 2. Okay, vamos a suponer que tenemos, ya lo habíamos dicho, pero le ponemos sus subíndices. Muy bien. Ahora, entonces lo que voy a tener es un vector de 2 por 1. Este lo voy a dejar por acá. ¿Y esto aquí va a ser igual? Suponiendo que tengo B1 con B2, pero mayúsculo. Mayúscula que son los excesos, sigue siendo excesos de retorno. ¿Ok? Es decir, algo así como la prima de riesgo. Lo que está dispuesto a asumir como riesgo el inversionista. Ok, entonces, si yo sustituyo aquí, voy a borrar y tendré B1 y B2, ¿no? B1 y B2. Ahí está. Entonces tendré dos vectores que va a ser igual a B1 entre sigma 1 al cuadrado menos rho 1 con 2 de B2. Como son inversos, tendré sigma 1 y sigma 2. La otra componente es menos rho 1 con 2 de B1 entre sigma 1, sigma 2 más, eh, más B2 con 2 al cuadrado. Vean ustedes que el resultado es un vector de 2 por 1. De 2 por 1. Ok. Ahí está. Ese es mi vector resultante, 2 por 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por su parte, ya tengo el vector de 2 por 1. ¿Esto a qué va a ser igual?
si este vector ahora lo multiplico por 1. Si este vector ahora lo multiplico por 1, su transpuesto, es decir, por un vector 1, su transpuesto, pues vuelvo a tener 1 por 2. Entonces, si tengo 1 por 2 y lo multiplico por el vector 2 por 1, pues yo voy a obtener como resultado un escalar. ¿Sí? Bueno, entonces voy a multiplicar este vector renglón por este vector columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Pues voy a encontrar un escalar, una suma. Va a ser una suma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir aquí que si yo hago todos los arreglos, multiplico este vector por esta columna, aquí me equivoqué, es B1, a ver, no, voy a obtener, este lo voy a seguir dejando fuera, 1 menos rho al cuadrado, 1 con 2, luego voy a multiplicar el vector renglón 1 con el vector columna de la matriz 2 del vector 2 por 1. Pues va a ser igual, aquí quiero B2 con B1. Entonces, como va a ser la suma, esto lo voy a multiplicar, va a ser igual a B1 por sigma 1 cuadrado menos rho 1, 2 con B2 sigma 1, sigma 2 menos rho 1, 2 con B1 entre sigma 1, sigma 2 más B2 sobre 2 al cuadrado. Y vean ustedes que, bueno, pues es un escalar. Lo que yo estoy encontrando aquí es un escalar. Muy bien. Si nos damos cuenta, yo puedo tener aquí denominadores comunes en toda esta parte. Denominadores comunes. Por ejemplo, el denominador común de este y este, B1 con B2 es como si yo tuviera, si multiplico, sigo teniendo 1 menos rho 1, 2, multiplico aquí, B1 más B2, a ver, permítanme, aquí lo voy a poner, B1 sigma 1 cuadrado más B2 sigma 2 de 2 menos que voy a tener aquí, rho 1, 2 que va a multiplicar a B1 más B2 entre sigma 1 y sigma 2. Ok.
y esto va a ser igual de 1 más B2. Ahora sí, aquí obtengo términos semejantes, es decir, yo lo que tendría aquí como términos semejantes es, a ver, si yo multiplico B1 por sigma 2 de 2 más B2 de sigma 1 de 2, entonces tendré, si no me equivoco, a ver, voy a borrar y voy a poner cada uno de ellos. B1 por sigma 2, y esto va a ser igual a sigma 1 cuadrado, sigma 2 de 2, más B2 por sigma 1 al cuadrado, y esto va a ser igual a sigma 1 de 2, sigma 2 de 2. A ver, déjenme ver si está correctamente. Déjenme ver si está correctamente, parece que sí. Nada más que aquí, entonces sería, si ustedes se dan cuenta, menos ρ1 más B1 más B2 por sigma 1, sigma 2 entre sigma 1 cuadrado, sigma 2 al cuadrado. De tal suerte que esto me quedaría como ya en total B1 sigma 2 de 2 más B2 sigma 1 de 2 menos ρ B1 más B2 de sigma 1 sigma 2 entre sigma 1 cuadrado sigma 2 cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y bueno, como este multiplica a este, entonces tendría como resultado final sigma B1 2 con 2 más B2 con sigma 1 2 menos ρ B1 más B2 de sigma 1 sigma 2 entre sigma 1 cuadrado sigma 2 cuadrado por 1 menos ρ 1 al cuadrado, 1 con 2. Y por lo tanto esto sería 1t por w sigma. Sí se puede apreciar, ¿no? Esto es igual a esto. Ahora, sabemos, como habíamos llegado, que este era W, ¿no? Este es igual a W. Vamos a suponer que es W. Y este es 1t por W. Vean ustedes que si tengo W entre 1 con t de W, pues prácticamente, vean ustedes, si yo divido, pues prácticamente cosas se me irían como denominador y cosas como numerador. Lo que sería aquí es que B2
sería que B2, aquí quiero corroborar si está bien. Si yo divido W entre WT, y como este es un escalar, entonces el escalar por esto, si yo divido por cada término, a final de cuentas tendría algo, como está muy complicada, sería WT. Este sería WT, que es los porcentajes de la riqueza destinados a los activos con riesgo. Vean ustedes que alguna de estas fórmulas, si regresamos al primer video o a los apuntes del primer video, teníamos esta parte, WT. Ahora nosotros ya sabemos de dónde sale WT. ¿Sí? Lo que significa, si nosotros revisamos correctamente, entonces WT sería igual a como lo teníamos, la fórmula que estamos manejando como WT, que por eso les había comentado en el primer video clase que íbamos a regresar a esa fórmula. ¿Sí? Que era igual, es 1 entre B1 sigma 2 cuadrada más B2 sigma de 1 al cuadrado más, no, es menos B1 más B2 por ρ1, 2, sigma 1, sigma 2. Y aquí yo tendré un vector. ¿Cuál es ese vector? Bueno, va a ser B1 sigma 2 de 2 menos B2 por ρ1, 2, sigma 1, sigma 2. Y el otro vector sería B2 por sigma 1 al cuadrado menos B1 por ρ1, 2, sigma 1, sigma 2. Ahora, vean ustedes que me da un vector. Aquí el vector resultante es 2 por 1. Es decir, si divido W entre 1 teta, 1 transpuesta W, voy a obtener WT, que son las partes proporcionales tangenciales con el activo libre de riesgo. Con esto yo estaría sustituyendo nuevamente, es decir, estaría encontrando el retorno esperado, que va a ser igual a mu t, más bien WT por mu, y sigma, aquí le voy a poner DRT,
RT va a ser igual a W por, no, del portafolio el portafolio de RT va a ser igual a T sigma W. Ya cuando nosotros conozcamos estos dos, puede estar utilizando la fórmula que nosotros habíamos encontrado, que es la esperanza del retorno ya invirtiendo en el activo libre de riesgo, que va a ser igual a mu F más W de la esperanza de R menos mu F, o por su parte sigma de R, que va a ser igual a W por sigma de RT. Con esto puedo estar encontrando las partes proporcionales. Bueno, hasta aquí terminaríamos el asunto. Ya prácticamente se quedarían... Aquí es muy engorroso el resultado. Este es W. Este resultado es W. Si ustedes dividen W entre, es decir, este resultado entre este, les tiene que dar un vector de 2 por 1, como lo tenemos acá. Pero vean ustedes cómo este se me va como denominador al estar dividiendo, y con el otro se van cancelando, de tal suerte que me queda B1 por sigma cuadrada 2. Es muy sencillo, nada más hay que hacerlo. No lo hago aquí porque se nos iría bastante tiempo el curso, o el video más bien, que a final de cuentas es un curso, que es la teoría del las matemáticas de la teoría del portafolio. Ok, bueno, entonces lo que vamos a encontrar, lo principal es encontrar WT. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a calcular estos dos. Vamos a ver qué primero vamos a encontrar. Entonces, estas son las fórmulas, por ahí apúntenlas antes de que yo pueda pasar al ejemplo concreto en Excel. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Lo primero que yo voy a hacer es encontrar WT. O más bien WT, que va a ser esta WT, que es esta parte, ¿no? Ya sabemos que es W con línea horizontal, que es esta parte, ¿sí? Ok. Puede ser que encontremos por ambos lados, por una o por la otra. Ok, vamos a pasar al ejemplo de Excel. Voy a ir viendo. Lo importante es que ustedes comprendan que lo primero que tengo que encontrar es las partes proporcionales del retorno que se van a invertir en los dos activos de riesgo. A partir de ahí encuentro la esperanza del retorno de ese portafolio. Utilizo la fórmula que tenemos por aquí para poder encontrar un posible retorno, ya cuando insertamos el activo con riesgo. Ok. Espero que lo puedan revisar algunas veces, porque es un poco tedioso. Les repito, no todos los libros lo manejan como tal, pero al menos ya tenemos una idea de lo que son las matemáticas
de la teoría del portafolio. Ok, vamos a pasar a Excel. Aquí lo voy a explicar. Lo voy a seguir explicando. Voy a Ahí está. Vamos a suponer que tenemos, aquí es un ejemplo, lo puedo hacer con el ejemplo anterior, con 6 activos con riesgo, los 6 activos con riesgo, y añadir el activo libre de riesgo. Pero yo quiero que sea un ejemplo sencillo para que no nos perdamos, porque pareciera que sí es un poco complejo. Ok, en primer lugar, vamos a suponer que tengo 3 activos, que es la matriz inversa de varianza-covarianza. Ya la tengo aquí. Ok. Vamos a suponer que tengo los retornos esperados de los 3 activos, 0.07, 0.12 y 0.09. Y vamos a suponer que tengo un rendimiento de 0.05 en un activo libre de riesgo. Ahora, yo voy a construir el vector mu menos 0.05, que son los excesos. ¿Sí? Aquí lo pongo, ahí está, y voy a tener mi vector. Ahí está mi vector. Es decir, son los es el vector de excesos de retorno. Ok, hasta ahí vamos bien. Esta es la matriz inversa. Lo que yo voy a encontrar es W. W. Pero aquí le voy a poner W. Así. ¿A qué va a ser igual? Pues ya lo habíamos visto, que es la inversa de omega, que va a multiplicar al vector mu menos mu f. Ok, entonces lo primero que tengo que encontrar, ¿sí? Ese va a ser, es como si tuviéramos W con la línea horizontal arriba. Ok, hasta ahí vamos bien. Es lo primero que yo tengo que encontrar. Bueno, va a ser la inversa de omega por esta. Entonces, si tengo una matriz de 3×3 y un vector de 3×1, lo que yo voy a encontrar es precisamente un vector 3×1, esta matriz de 3×3 y este de 3×1, pues yo voy a encontrar un vector 3×3, voy a encontrar un vector de 3×1. Entonces le pongo la fórmula, coma, el vector de excesos
Y ahí está. Ok. Ahora tengo que encontrar 1t que va a multiplicar a w. Voy a encontrar el vector de 1, 1 y 1, es mi vector de 1 por w. Este es un escalar, porque 1 por 3 y 3 por 1 es de 1 por 1 el resultado, m por m. Y voy a multiplicar este por este. Punto 49. ¿Sí? Ahora voy a dividir, como lo habíamos planteado, w entre 1t, como me lo señala la fórmula, w. Eso va a ser. ¿Qué quiere decir? Que voy a encontrar un vector, este vector, entre punto 49. Este va a ser, pero lo voy a poner por acá. Ese va a ser mi vector. Este entre este valor, punto 20. Vean ustedes que la suma me da 1. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, digamos que este es el vector. Voy a poner aquí, insertar. Ok, aquí. Este va a ser WT o W de tangencia, ¿no? Vamos a ver si... Ahí está. Ese es WT. También hubiéramos WT. Ese WT ahora lo voy a multiplicar. Este es el vector que me interesa. Ahora, si lo multiplico por el vector W, por el vector mu, a ver, tengo que transponerlo. Lo voy a transponer porque, bueno, tiene que multiplicarse, ¿no? Tiene que ser conformable. Entonces, aquí el retorno esperado, vean, el retorno esperado va a ser igual a coma por este punto 10. Es decir, con estas características yo estaría encontrando punto 10. Hay que apuntarlo, ¿no? Es 0.010. 0.10. Hay que apuntar esos datos, ¿no? Punto 10 en el primer activo es igual a punto 227, en el segundo es punto 47, 29, en el tercero es igual a 0.3243. Vean ustedes que la suma de estos debe de ser igual a 1, como me lo indica ahí, y este es el retorno esperado. Ahora, ¿cuál será la varianza? Entonces tengo que transponer. Acuérdense que es WT por la matriz de
varianza, covarianza. La matriz de varianza, covarianza, que es la matriz si yo quiero encontrar es sigma W, quiero encontrar, aquí tendría la matriz original, pero bueno, aquí lo primero que tengo que encontrar es la transpuesta, transponer WT, aquí está mal, tengo que encontrar transpuesta de estos datos, y ahí está. Ahora tengo que encontrar la matriz original porque esta es la inversa. Si ustedes se dan cuenta, simplemente sería 0.2, 0, 0. Aquí sería el otro 0. Aquí sería 0.3 y el otro sería 0. Aquí sería 0. Aquí sería 0. Y aquí sería, perdón, aquí sería 0. Y aquí el inverso de 4 es 0.25, ¿no? 0.25, muy sencillo. Ok, entonces esta es mi matriz omega. No es la matriz inversa, es la matriz omega. Ok. Entonces, bueno, yo quiero encontrar la varianza. Esta es la esperanza del retorno de RT. Ahí está. Ahora voy a encontrar la varianza de RT. Primero la varianza y luego, a final de cuentas, la desviación estándar de RT. Ok. Entonces, es transpuesta. Es 1 por 3. Entonces yo voy a obtener, para ser conformable, yo voy a multiplicar este vector, coma, por la matriz omega, que es la matriz original, Ahí tengo mi vector. Y aquí voy a poner, ahora sí, va este vector, perdón, es mm, este vector, coma, por el vector que tengo acá. Y esa es la varianza y su desviación estándar. Elevamos a la 0.5. Va a ser igual a esta. Elevamos a la 0.5. Y esta es la desviación estándar. Ok. Vamos a apuntar estos datos. El primero, apuntamos los vectores de WT, que son estos que estamos encontrando acá. Ahora tengo el retorno esperado, punto 10, 0.10 o 0.113, la desviación estándar 0.3187. Ok, entonces este es RT. Ahí está. Hasta aquí es lo más interesante. Vamos a regresar para ver qué nos da. Lo que vamos a utilizar, a ver, si nosotros queremos un retorno del 10%, esto va a ser igual a 0.05 más W
Es decir, aquí a ver si lo puedo construir aquí. Vamos a suponer que tengo 0. Que yo quiero un retorno esperado del 10% cuando invierto en el activo libre de riesgo, más W, que va a multiplicar a este dato 0.001351 35. Esa será la fórmula. Esto menos 0.05. Esa será la fórmula. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es, vamos a ver, W va a ser igual si despejamos, va a ser igual a 0.05 entre este dato menos 0.05, y ese va a ser el valor de W. A ver. Ese va a ser el valor de W. Sí, porque despejo 0.1 menos 0.05 entre menos 0.05 y va a ser igual a 0.99. Quiere decir que 99% va a ser invertido, podría ser invertido en, si yo quiero un 10%, a ver, vamos a ver, menos 0.6, 5, a ver, mejor lo voy a hacer este resultado, menos 0.05, 50, pues está bien, 0.99. Quiere decir que, vean ustedes, si yo tengo 1 menos 1 menos el que tengo aquí, esta es la parte proporcional de mi riqueza que voy a invertir en los activos con riesgo, y en activo libre de riesgo. ¿Ok? Entonces, si ahora multiplico este dato por más la parte del activo libre de riesgo, si esto lo sumo, es 1. Vean cómo cambia un poco. 32.43 cambia a 32.4. Esto con el supuesto de que yo quiero una rentabilidad del 10%. Ya invirtiendo en el activo
con riesgo, libre de riesgo, y con el activo libre de riesgo. Ahora vamos a suponer que deseamos una varianza del 0.05. Recuerden que la fórmula era la varianza de R, o más bien desviación estándar de R, ya del portafolio completo, iba a ser igual a W de R va a ser igual a W de T o más bien W por la desviación estándar de RT. Ahí está. Si yo quisiera una desviación estándar del portafolio, ya cuando invierto en el activo libre de riesgo, si yo quiero una varianza o un riesgo de 0.05, esto lo voy a multiplicar por la desviación estándar, que es igual a 0.3187 87 192. Entonces tendríamos que W va a valer 0.05 entre la desviación estándar, que es esto. Y quiere decir que si yo quisiera una desviación del 0.05%, entonces tendríamos 1 menos este dato. Nuevamente lo mismo, los activos, 15% de la riqueza sería destinado a los activos con riesgo. Esto lo vuelvo a multiplicar y va a ser igual a este dato por 0.15. Entonces sería hasta aquí, le añado el dato de 0.84 y la suma sería igual a 1. Quiere decir que del total de mi riqueza yo estaría invirtiendo el 3% en el activo 1, el 7, el 5, pero el 84%. Eso considerando un activo libre de riesgo, más bien con un riesgo del 0.05, como lo tengo por acá. Entonces lo principal es estar encontrando WT. A partir de ahí yo me estaría llevando esa información para, bueno, saber qué parte proporcional voy a invertir si deseamos tener una rentabilidad esperada de todo el portafolio, ya incluyendo el activo libre de riesgo. Si yo quiero una rentabilidad del portafolio ya con los 3 activos con riesgo más el activo libre de riesgo y quiero que me dé una rentabilidad del 10%, bueno, el 99% de mi riqueza lo estaría invirtiendo a los activos con riesgo, tal suerte que estas serían las partes proporcionales. Si por su parte yo quisiera, contrariamente, una rentabilidad de 0.05, bueno, yo sabría ahí que 15% lo tengo que destinar a la inversión de los activos con riesgo y el 84% a los activos libres de riesgo. Vean ustedes lo interesante, hasta aquí prácticamente quedaríamos con el ejemplo, con la tercera parte. Aquí lo importante es estar encontrando WT. Quizás sea el desarrollo que hicimos anteriormente, es un poco engorroso, pero al final de cuentas nos percatamos que lo más importante es encontrar WT. Y ya encontrando WT, yo puedo estar jugando con el portafolio de inversión,
ya con el activo libre de riesgo, pero con una rentabilidad objetivo o con un riesgo objetivo. Y a partir de ahí encontraría W. W es la parte proporcional que voy a invertir en los activos con riesgo. Y 1 menos W es la parte proporcional a lo que es el activo libre de riesgo. Y bueno, hasta aquí prácticamente se terminaría este pequeño curso de los principios matemáticos de la teoría del portafolio. ¿Qué sigue? Bueno, sigue verificar la distribución de los... si es verdad que la rentabilidad de los activos a lo largo del periodo se comportan como una normal. ¿Eso qué quiere decir? Que las rentabilidades deben de ser estacionarias en términos econométricos. Es decir, que a lo largo de todo el periodo, tanto la esperanza como la varianza o la desviación estándar son constantes. Pero eso no, aquí es donde viene la crítica. Esto no siempre sucede así. La varianza o la desviación estándar en algunos periodos es mayor que en otros. Y esto se debe a que se presentan fenómenos, pueden ser políticos, sociales, económicos o internacionales. Por lo tanto, la varianza no es constante. Y si no es constante, bueno, se derrumba la teoría de Markowitz. Muchas gracias y nos vemos en otro video.